Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a esta serie titulada Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Así que así seguimos avanzando en este desafío y hoy estamos en el Evangelio de Juan capítulos 5 y 6. Esa será nuestra lectura del día de hoy, así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y nos instruyas, Señor, en tu perfecta voluntad, Dios. Por eso aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 5 titulado Jesús sana a un hombre cojo. Y es uno de los 3 milagros que solamente tiene el Evangelio de Juan. Dice así: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿Te gustaría recuperar la salud? «Es que no puedo, Señor», contestó el enfermo, «porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo». Jesús le dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y anda». Al instante, el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: «No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla». Pero él respondió: «El hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda». «¿Quién te dijo semejante cosa?», le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: «Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor». Y fíjense cómo el pecado es una tremenda puerta que se abre para que la maldad haga sus fechorías en nosotros y las consecuencias de nuestra maldad nos alcancen indefectiblemente. Y esta frase de Jesús sirve de fundamento para, por supuesto, no practicar la maldad. Y si hemos recibido de parte del Señor una bendición y luego perseveramos en el pecado, nuestro peor estado puede ser, nuestro posterior estado puede ser peor que el primero. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Versículo 16 dice así: Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: «Mi Padre siempre trabaja y yo también». Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: «Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida.
Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado al Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Contundente las palabras de Jesús. Versículo 31, sigue hablando Jesús. El título es Testigos de Jesús. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo les digo? ¿Y por qué dice que Moisés los acusará? Porque seguramente esa va a ser una de las preguntas que van a poner en el comentario. Bueno, no la pongas. ¿Por qué? Porque Moisés fue uno de los primeros profetas que profetizaron el advenimiento de un profeta, de un líder, que sería aquel que traería paz y un gobierno eterno, que sería el representante de Dios en la tierra. Moisés escribió de él en la ley. Por eso, como Moisés fue el primer testigo directo y evidente del advenimiento del Mesías, y como ellos no le creyeron a Moisés, Moisés se levantará para ser testigo en su contra en el día del juicio, como diciendo: yo les dije que él iba a venir, yo les hablé de él, y ellos no creyeron en mi palabra porque no creyeron en él. Por eso Moisés será aquel que testifique en contra. A modo de, su veredicto, su testimonio será como una evidencia irrefutable que los condenará por su incredulidad, así como fueron la generación que el mismo Moisés también en ese momento no pudo ingresar a la tierra prometida. Así que Moisés es la evidencia y el testigo ocular número 1 en contra de los incrédulos de la época de Jesús, porque hacen que creen en Moisés, pero no creen a Moisés en lo que dijo acerca de Jesús. No lo creen y por eso serían condenados. Ahora comenzamos el capítulo 6, titulado Jesús alimenta a 5.000, y con este ya van 3 milagros junto con el agua convertida en vino que menciona el Evangelio de Juan.
Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez más quedaron satisfechos. Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos llenos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Recuerden que Jesús no vino para ser rey, ni para que lo proclamara, digamos, el pueblo a la fuerza rey, para que fuera su rey y luego se armaran y pelearan contra cualquiera que viniera contra ellos, sino que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él tenía que morir en la cruz. Por eso, frente a toda inquietud de la gente, Él le huía a eso, y frente a toda actitud o comportamiento semejante a Él huía, se iba, para que se diluya la emoción de la gente y así, poder seguir y cumplir el propósito para el que Dios lo había mandado, para que el Padre lo había mandado. Jesús camina sobre el agua, versículo 16. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Había remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto, vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces le recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Jesús, el pan de vida, es el título del versículo 22. Dice así: al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y fíjense qué linda frase en la NTV. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Debo poner mi energía en buscar la vida eterna, mi vitalidad, entregarle, no solamente morir por Cristo, sino vivir para Cristo. Bueno, ponelo en el comentario que está buenísima esta frase. Aquí que dice, pone esto: debo poner mi energía en buscar la vida eterna que me da el Hijo de Dios. Debo
poner mi energía en buscar la vida eterna que me da el Hijo de Dios. Y por supuesto, no es que una vez que la encuentro ya es mía solamente, sino perseverar en la fe, vivir, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. De eso se trata, avanzar en ese propósito. Entonces, dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos, la multitud. ¿Qué debemos hacer? Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Entonces, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y que crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y díganme aquí, bueno, seguramente me van a decir, pero ¿cómo comer su carne y beber su sangre? Era un acto simbólico que significaba creer en su sacrificio. Creer en su sacrificio y beber de su sangre tendría que ver con aceptar que su sangre sería la que traería remisión de pecados y expiación de nuestros pecados delante de Dios el Padre. También es un adelanto de lo que sería la cena del Señor, donde el pan que se parte simboliza su cuerpo que sería molido, y la copa de vino que se bebe en la última cena o en la cena del Señor sería un recordatorio que anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga.
De eso se trata lo que el Señor está queriendo decir aquí. No está siendo literal, sino que está siendo simbólico. Está tomando la metáfora de su cuerpo y su sangre como aquel que sería el sacrificio. Y de alguna manera aceptarlo, comerlo, beberlo, significa agradecerle al Señor. Realmente reconocer que su sacrificio fue efectivo, que su sangre nos limpia de todo pecado, como dice el libro de Primera de Juan, su primera carta. Allí en los primeros 9 versículos. Bueno, de esa manera seguimos avanzando. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Versículo 60. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto os ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús les dijo, yo los elegí a ustedes 12. Pero hay uno de ustedes que es un diablo. Y fíjense cómo se lo dice. Y diablo no tiene que ver con que sea un engendro de Satanás. Diablo, la palabra diablo, Satanás, significa adversario. Uno de ustedes es mi enemigo. Por supuesto, Satanás entraría en Judas y luego lo entregaría la noche de su traición. Pero aquí el Señor está diciendo que uno de ellos sería su adversario. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta. Y bueno, aquí intenté darles algunas explicaciones someras y al punto de lo que quiso decir el Señor en este libro tan particular que es el Evangelio de Juan. Seguiremos avanzando en la lectura de la Biblia en un año, Dios mediante, mañana, con la asistencia del Señor. Así que espero que Dios les bendiga mucho y muchas gracias por estar ahí. Por favor, compartilo con otros, que más se puedan sumar a nuestro desafío diario para leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Y será hasta la próxima si Dios lo permite. Hasta el próximo video. Chau, chau.